Estudiando la Biblia con Gabriel Cortés. Nuevamente estoy con ustedes para leer unos textos de la palabra de Dios, la Biblia. Leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, del versículo 37 y 38. Dice la palabra del Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es el primer discurso de la predicación del Evangelio después de haber subido el Señor Jesucristo al cielo. Él prometió que no dejaría a sus discípulos solos, sino que vendría otra vez. Es el Espíritu Santo que vino a ellos en el día de Pentecostés. Y así que estaban todos unánimes juntos, reunidos, como el Señor les había dicho, y estando reunidos en el lugar donde les había ordenado el Señor, les fue manifestado el poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, en todos los idiomas conocidos hasta esa época. Era la fiesta de los judíos, la fiesta que se llama de los Pentecostés, y había mucha gente en Jerusalén de todas las naciones conocidas. Y al escuchar ese estruendo y lo que estaban hablando en voz alta y en lenguas diferentes, la gente se preguntaba: ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Así que se conglomeró mucha gente, más de 3,000 personas, a escuchar lo que acontecía. Luego, la gente comenzó a preguntarse: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Y el apóstol Pedro se paró y dijo: esto es lo que hablaron a vosotros los profetas. Y les narra la historia de lo que los profetas habían dicho acerca de la venida de Jesucristo al Señor. Y luego dice: aquel a quien vosotros crucificasteis, Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo. Y nos ha mandado a hablar de su palabra. Hace el recuento, hace la historia, la reminiscencia de lo que acababa de acontecer en esos días en Jerusalén. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Los judíos, la gente que estaba conglomerada, dijeron: bueno, ¿y ahora qué hacemos, varones? ¿Qué haremos? Entonces Pedro abre su boca y comienza el discurso. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que se abre la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con el discurso de Pedro. De ahí para acá viene la predicación del Evangelio a toda persona, a toda criatura. Y es importante aclarar en esta parte que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y así que la iglesia cristiana no bautiza niños, porque el bautismo es para personas que ya tienen uso de razón, que conocen la vida, que saben y entienden lo bueno y lo malo. Los niños, dice la Biblia, se deben presentar al Señor. Y así que los padres, al cabo de los tantos días de haber nacido el niño, lo llevaban al templo para presentarlo. Y allí era presentado por el sacerdote al Señor, al Dios viviente. Ese es el deber y la obligación de los padres de familia. Pero no bautizarlos, porque ellos no han cometido ningún pecado. El bautismo es para las personas que tienen su razón y pueden decir que necesitan de un Salvador. Han pecado y reconocen que necesitan y que se arrepienten de sus pecados. Y ahí luego sí, se bautizan y nace de nuevo el hombre, la criatura ya hombre espiritual para el servicio de Dios. Por lo tanto, a eso se debe que los niños no se deben de bautizar, se deben presentar al Señor, porque ellos no han pecado. El hombre que ha pecado, el hombre en el uso de razones que procede al arrepentimiento que predica Pedro y es bautizado en agua, sumergido en agua, y nace el hombre espiritual. Luego, ya que nació el hombre espiritual, dice la palabra del Señor ya que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto de que habla la palabra de la gracia es porque el perdón de pecados, la salvación de nosotros, de nuestras almas, es por la gracia. Es un don de Dios, esto no es de los hombres, es un don de Dios, es un regalo. Gracia quiere decir regalo, es un regalo de Dios para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esto después del bautizo demanda que la persona tenga un cambio radical en su manera de pensar, de actuar, de vivir.
que no haga las mismas cosas o costumbres que tenían antes y en las tradiciones, que se decía, el que peca y reza empata. No es así, no es así en la palabra de Dios. El que peca, peca y tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor Jesucristo para que sea perdonado. Pero el que peca deliberadamente, eso es otra que está aquí en la Biblia, porque no se debe pecar deliberadamente, porque quiere decir que el sacrificio que el Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario para nosotros no tiene ninguna validez, no tiene ninguna importancia. Así que debemos ser conscientes de que la palabra de Dios es para tenerla en alta estima, obedecerla. Seguimos en la palabra de Dios. Si tenemos paz, entonces esa paz debe llenar nuestro corazón y manifestarse en nosotros. Ese saludo que se le da a la persona estando en la iglesia o al salir a las iglesias, en cualquier organización que esa, al darse la mano a la persona o el abrazo, debe ser verdaderamente con toda sinceridad de tu corazón, porque en nosotros debe reinar verdaderamente la paz, porque si Cristo dijo, he venido a darles paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, debemos ser conscientes de que esa paz es la que debemos manifestar en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Pero si después de dar el saludo de la paz, al salir, se va a mirar cómo se hace mal, se vocifera, se maldice, se hace cosas indebidas, se hablan cosas que no convienen, que no son contra nuestro prójimo, quien quiera que sea nuestro prójimo, porque ese prójimo está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que si hemos sido nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, nuestros actos deben ser muy diferentes. La palabra de Dios nos enseña en qué manera hemos de vivir. Por eso los invito a que lean la Biblia, lean la palabra de Dios, lean los evangelios, las epístolas que se llaman las cartas de los apóstoles, porque ahí encontramos la manera, la forma que agrada a Dios en que vivamos, el nuevo creyente. Tenemos las instrucciones, cómo se debe vivir, en armonía, en gozo, en paz verdaderamente, la verdadera paz que Dios nos da, que nos ha dado a través de Jesucristo su Hijo. Por lo tanto, les invito a que estudiemos la Biblia, sigamos leyendo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque a los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que si ya vivimos en la gracia, nacimos de nuevo, y la gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios, que debemos tenerlo en alta estima. Pagó por nosotros, nosotros siendo pecadores, aún pecadores, Él murió en la cruz por nosotros, para pagar nuestras deudas, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestra idolatría, nuestra ignorancia. Por lo tanto, debemos buscar la palabra de Dios, leerla, para que así podamos realmente amar a Dios y decir que si le amamos, le obedezcamos. Porque un creyente, un cristiano, una persona que se dice ser cristiana, pues debe obrar como Cristo obró, caminar como Cristo caminó, en paz, con gozo, con alegría, siempre haciendo el bien, siempre hablando con cordura, con sabiduría, con inteligencia, con amor. Pues esto es lo que nos demanda la palabra de Dios. Entonces, también porque aquí nos pone un ejemplo a manera de, no ejemplo, sino un mandamiento de la palabra de Dios en el libro de Santiago que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo nuestro cuerpo. Mirad las naves, o sea, los barcos, las grandes embarcaciones, que aún tan grandes son llevadas de impetuosos vientos, pero son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere que ellas vayan, estas embarcaciones. Por lo tanto, es un ejemplo, de acuerdo a la magnitud de la embarcación de esos barcos grandísimos, el timón es muy pequeño en relación al tamaño de la embarcación. Sin embargo, con ese timón es que gobiernan el barco, los capitanes. Así que nuestra lengua, dice la palabra, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y de ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y seres y del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que lleva veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre nuestro, pero también maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos ser conscientes que si nosotros nombramos a Dios, debemos tener siempre en la mente y en el corazón de que si nombramos a Dios,
No podemos estar maldiciendo, ni hablando mal de nuestro prójimo, ni renegando, porque al fin y al cabo Él es nuestro prójimo. Y si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? Así que Dios nos llama a que le obedezcamos su palabra y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es importante que sepamos dominar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, especialmente la lengua, porque con ella maldecimos y con ella bendecimos. Pues que siempre sean palabras de bendición, palabras de amor, palabras de cordura. Toda persona comete errores, toda persona cometemos errores, pero es necesario que también todos estemos dispuestos a perdonarnos los unos a los otros y a vivir en armonía y en verdadera paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que si hablamos de paz, debe haber la verdadera paz en nuestro corazón. Y para que haya esa paz en nuestro corazón, debemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros realmente se manifieste en nuestros hechos, en nuestras obras, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Les invito a que sigamos leyendo la Biblia en otra oportunidad porque realmente vale la pena para instrucción y asimismo poder dirigir a nuestros hijos, a nuestros parientes y aún a nuestros amigos. ¿Por qué no maldecimos? Explícales porque ahora vive Cristo en mí. Cristo vive en mi corazón, por lo tanto yo dejé de maldecir. Hacía cosas que no, hoy me avergüenzo de ellas, hoy no las hago porque yo nací de nuevo. Pertenezco a Jesucristo, pertenezco a la familia de Dios. El Señor les bendiga.